Ya estamos con el secretario de Salud, con el doctor Jorge Alcocer. Doctor, muchísimas gracias por recibirnos en esta bellísima sala de la Secretaría de Salud. Muchas gracias a ustedes, les agradezco su interés porque platiquemos algo sobre la salud de México. Bienvenidos y qué bueno que les atrae este espacio tan rico de la cultura mexicana. Muchas gracias por recibirnos, doctor. Muchísimos temas de salud en estos momentos. Acaban de anunciar que ya llegó a México el medicamento de Metrataxaco, que es precisamente para los niños con cáncer, pero fue después de una lucha de muchísimo tiempo, ¿no? Sí, mire, ese es un ejemplo de lo que sucede, que desde el anuncio de dar como respuesta a nuestra población el que se cumpla el artículo 4 de la Constitución de dar salud para los mexicanos, lo cual no se ha logrado, pues nos llevó a ofrecer una de las necesidades más directas, que es el contar con medicamentos. Pero ha habido un problema de abasto de medicinas que ha sido muy notable en ciertos ámbitos. ¿Por qué hay un problema de abasto de medicinas? Bien, mire, esto tiene su historia, no es el primer año ni el primer sexenio donde se encuentra uno con esa falta de los medicamentos. Se asomó por ahí una serie de acciones que no las identificó de principio la misma Secretaría, sino la función pública, que había ciertas irregularidades y datos de corrupción que fueron señalados desde 2017 y que después progresivamente nosotros fuimos constatando que sí existía esa irregularidad y había corrupción que sustentaba lo que empezó a ser una acción directa en contra de nuestra gestión. Pero llegamos a una parte gravísima, donde, por ejemplo, las personas que acudían a los hospitales, decían, bueno, preferimos que alguien se quede con algo y que haya medicamentos. No estoy diciendo que esté bien ni mucho menos, pero sí el no tener medicamentos generó problema para los usuarios, para quienes los necesitaban. Sí, en ese recorrido, y qué bueno que lo menciona, la comunicación de todas estas acciones, la comunicación social, desde luego en los medios, en todos los medios, pues jugó una parte importante, positiva, ayudó a denunciar y a hacer acciones directamente reconocidas en tal y tal lugar, pero también empezó a tener, nosotros empezamos a ver que esta era una acción no fácil de controlar, que se necesitaba una decisión política, una participación amplia, no solo en la salud, que el proceso lo tomara en sus manos la Secretaría de Hacienda, puesto que tenía que asegurarse el presupuesto. Se erogaron 90,000 millones de pesos para esa acción y ya se había detectado que al menos el 70% de ese presupuesto estaba en manos o lo había dirigido un pequeño grupo de empresas. Y analizando esto, cosa que nuevamente fue constatado, dirigido inclusive por las instancias que lo deben de hacer, de la función pública y de fiscalía y todo, se vio que ahí es donde se atoraban estas piezas de camino desde el número de medicamentos que se requerían para un hospital y el número de medicamentos que eran requeridos históricamente para el hospital era el 10% de lo que iban a necesitar, como un ejemplo, o 20%. ¿Por qué no compraban o entraban a la compra consolidada, que tiene un efecto y un beneficio claro? Al hacerlo así en forma masiva, como en cualquier otro tipo de mercado, pues el resto de los medicamentos en el devenir de los meses siguientes, pues tenemos que comprar más porque no nos alcanza. Y lo que compraban eran 2, 3 o hasta 5 veces más por un acuerdo de negocio entre las autoridades públicas, no lo niego, pero también las particulares, las privadas. El sector privado estaba metido en eso por instancias precisamente de los laboratorios, de las empresas de producción, de distribución e inclusive de utilización que estamos viendo en los últimos meses, que es donde se tiene una cadena de pasos, lo del Metrotexate, que es un medicamento que sí tiene mucho impacto. Lo vi, lo sentí, lo platiqué con los familiares de los pacientes, de los niños, que afecta
la falta de este medicamento afecta principalmente, no del todo, a los tratamientos de la leucemia o de las neoplasias, cáncer de los niños. Y hubo desabasto, pero hubo desabasto no por nuestra acción, porque aquí se usaban todos los argumentos, pero dos muy pervertidos, así lo digo. Uno, que esto era producto de que se estaba teniendo una política de quitar el presupuesto, de reducir el presupuesto para los medicamentos, que no había dinero. Se tuvo que tomar desde antes, pero en los antirretrovirales salió con mucho éxito esa política de compra de antirretrovirales consolidada, donde se generaron cuestiones de éxito, como yo le digo, inéditas en la historia. Son tres. Uno, se buscó el tratamiento, los medicamentos de mayor beneficio para el paciente con HIV, en lo cual estuvieron partícipes expertos, científicos, médicos y sociedad civil. Algunos de los compañeros médicos que participan en esto están infectados por este virus y participan desde hace mucho tiempo. Eso. Segundo, se logró con la participación de esto ir cambiando el cuadro básico por un compendio de medicamentos que científicamente estaban avalados. ¿Dónde se van a comprar los medicamentos o dónde se están comprando y cómo se van a distribuir? Que es un tema muy delicado, la distribución de medicamentos también. Ahora, en la realidad, pues tenemos que sensibilizar y estamos en acuerdo general con esos laboratorios y también con empresas internacionales que están haciendo, desde luego, lo que solicitó el presidente recientemente. Sigámoslos comprando a ustedes, pero sí con una ganancia, con unas condiciones que sean acordes con una situación muy ética, que no se vayan por arriba. Hay medicamentos que en otros lugares, y la gente se preocupó, dice, no, pues ahora van a comprar medicamentos en China, en la India. En la India. No, los compramos donde se necesite comprar. Estos últimos se compraron este medicamento, que por cierto no es nada caro. De hecho, ustedes ya leyeron en el informe que no fue por tener un precio menor. Se ahorraron creo que 7,000 pesos. 17,000 pesos. O 17,000 pesos. Sí, nada. No es ese el motivo, encontrar lo más barato, no. Y siempre cuidando la calidad. A ver, una pregunta muy rápida. Los laboratorios, esto es algo que me dicen gente de los laboratorios, dicen, bueno, van a comprar los medicamentos, pero no los van a poder distribuir. No hay una cadena de distribución para los medicamentos. El presidente esta misma semana, si no me equivoco, decía que este medicamento contra el cáncer lo podía distribuir la Marina, pero ¿cuál va a ser el mecanismo de distribución de medicamentos? Vamos a desarrollar una empresa que se encargue de la distribución y en eso estamos evaluando. Una empresa pública. Una empresa pública, sí, y no se descarta, y esto lo digo, que tenga una coparticipación particular. El sector privado es importante, el sector privado ayuda en muchas de las acciones y está en una condición también inédita desde la historia de México. Porque se dice, por una parte, los residentes dicen que ganan poco y la verdad ganan poco, ¿no? Ganan muy poco. Por otra parte, hay médicos que no están trabajando como médicos y nos están faltando médicos. Hay quien ha hablado incluso de traer médicos de afuera para cubrir esas plazas. ¿Cuál es la estrategia en ese sentido? Sí, mire, ahí pues, tenemos, ¿qué médicos tenemos? Y ese es en un estudio, un cálculo que conduje yo personalmente, y perdón que hable en esa primera persona, y tenemos un déficit de 200,000 médicos en términos generales en el país. Y 200,000 médicos de déficit. De déficit. Y de ellos... ¿Cuántos médicos hay, pregunto? Tenemos... ¿Cuántos médicos tenemos? Tenemos, en términos generales, sí, tenemos por arriba de 600,000. Y faltan 200,000 más. Sí, la tercera parte, de acuerdo a recomendaciones que están desde luego sustentadas en experiencias de otros países y las cifras que conduce OMS, OPS. Pero hay otras cosas, cada vez tenemos enfermedades más largas y más catastróficas y que cuestan más al sistema de salud. Ahora, en estos últimos días ha habido una
epidemia en Estados Unidos, en la India ya los prohibieron estos cigarros electrónicos, que estuve hace unos días en el INER y te decían que estos niños pasaban en poquísimo tiempo, en unos 2 años máximo, en tener problemas de pulmones. Pero la COFEPRIS, nadie está regulando estos cigarros electrónicos que a la larga van a ser un problema para la salud pública. La ley y la reglamentación fue parada porque ahí sigue habiendo intereses y vuelve uno a la situación. Las mismas empresas que fomentaron el tabaco y que ahora caminan con estos, en principio yo quiero señalar que dijeron, bueno, estos instrumentos, estos aditamentos, pues no sacan humo, no lesionan o no afectan al que está alrededor, pero sí afectan y mayormente el pulmón. Y en 1 o 2 años se avanza lo que podría haber sido en 10, 15 años con el tabaco. Pero pues es también una necesidad de comunicación social y de implementar estos cambios como va a ser, como se requiere. Y gracias, pero me están dando mucha libertad para decirlo antes de que ustedes me pregunten, el etiquetado para combatir a la gran epidemia que es la diabetes, la obesidad, y que descansa, no lo único, lo importante es la atención médica, la prevención, la atención primaria a la salud. Estamos a un tris, legal y socialmente, de que se legalice la marihuana. ¿Es benéfico? ¿No es benéfico? Yo siempre he pensado que este no es un tema de seguridad, que no es un tema de libertades solamente, es un tema sobre todo médico y que deberían decidir los especialistas médicos. ¿Es conveniente? ¿No es conveniente? ¿Cómo lo ve usted, que ha pasado toda su vida en el sistema médico? Sí, yo lo resumo muy rápidamente. El valor medicinal de este producto vegetal hay que aprovecharlo, como se aprovechó la digital para esto. Sí existe, sí existe. Ahora, el dejarlo abierto para 2 razones, para 2 cuestiones. Uno, para los jóvenes, para los niños, que ahí sí hay pruebas contundentes de que daña y cambia el futuro de un niño que después se hace adolescente o desde que es adolescente. Y la relación de esto con la producción y desde luego con las políticas precisamente de dejar libre también productos que no son biológicos sino químicos y que acompañan socialmente al uso de la marihuana. Esto, ahí sí, adultos, a cualquiera, es Estamos hablando de las otras drogas como la cocaína, las drogas sintéticas. Y que son graves. Y en eso estamos trabajando y próximamente va a ser una difusión muy amplia para prevenir todo esto. La prevención de eso nos llevará nuevamente a un camino de salud y de salud mental. Muchas gracias.